¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Qué pasaría si les dijera que uno de los mayores íconos de la política estadounidense puede haberle dado la espalda a quienes más lo apoyaban? Hoy destaparemos un escándalo que está sacudiendo el corazón de Estados Unidos. Donald Trump traicionó a Texas. Los Texans, que lo han defendido durante tanto tiempo, ahora se enfrentan a una verdad que podría cambiarlo todo. Pero antes de profundizar, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has creído en algo para luego descubrir que era un engaño? ¿Cuántas promesas se hacen solo para romperse cuando menos lo esperamos? La verdad puede resultar impactante, pero es necesario contarla. Conectemos los hechos. Expongamos los secretos y revelemos el detrás de escena de esta supuesta traición que está enojando a millones de estadounidenses. Y estad atentos, porque a lo largo de este vídeo podrás notar algo que nunca imaginaste. Algo que puede estar repitiéndose no solo en la política, sino también en otros ámbitos de nuestra vida. Ahora, antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. Este es un espacio de reflexión y sabemos que la oración tiene el poder de transformar vidas. Si estás pasando por un momento difícil, te sientes traicionado o perdido, escribe aquí. Oremos juntos, porque donde dos o más estén reunidos en el nombre de Jesús, Él estará presente. Mateo 18:20. La oración nos fortalece ante la incertidumbre. Nos da discernimiento para ver la verdad en medio de las mentiras y coraje para afrontar los desafíos que se presentan en el camino. Y si algo nos enseña este momento, es que debemos estar preparados espiritualmente, porque no todo es lo que parece. Entonces, antes de continuar con esta impactante revelación, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, para que este mensaje llegue al mayor número de personas posible. Juntos, difundamos la verdad y fortalezcamos nuestra fe. Ahora bien, presta mucha atención a lo que viene a continuación, porque esta historia es más profunda de lo que piensas. Texas siempre ha sido un símbolo de fuerza, independencia y valores conservadores. Un estado que, a lo largo de la historia, se ha levantado contra los intentos de control federal y ha construido su propia identidad basada en el patriotismo, la libertad y una visión de gobierno limitado. Cuando Donald Trump surgió como un líder que prometió devolver a Estados Unidos a su apogeo, los texanos vieron en él a alguien que hablaba su idioma, que entendía sus preocupaciones y que compartía sus principios. El apoyo fue masivo. En 2016, Trump ganó cómodamente el estado. En 2020, a pesar del crecimiento de la oposición, todavía mantuvo a Texas de su lado. Pero ahora algo está cambiando. Texas siempre ha estado en el centro de la política estadounidense, un territorio que históricamente ha marcado tendencias y izado banderas. No fue diferente cuando Trump apareció en la escena política prometiendo restaurar la identidad estadounidense, fortalecer las fronteras e impulsar la economía. Sus palabras resonaron como un eco en los corazones de los texanos, quienes durante décadas se habían sentido marginados por políticos tradicionales que no satisfacían sus necesidades. Texas no quería más políticos de carrera, quería a alguien que fuera directo, alguien que se enfrentara al establishment, alguien que desafiara la narrativa impuesta por los principales medios de comunicación. Trump parecía ser esa persona. Las manifestaciones en Texas fueron emblemáticas. Grandes multitudes, banderas ondeando, familias enteras se reunieron para escuchar a un hombre que prometió luchar por ellos. Habló de la importancia de la Segunda Enmienda, la libertad de expresión, la necesidad de mantener fuerte la economía y el peligro de una inmigración descontrolada. Texas, un estado con una larga historia de resistencia contra el gobierno central, se identificó profundamente con este mensaje. Para muchos, Trump no era solo un presidente,
Fue un guerrero en medio del caos político, un líder que finalmente dio voz a quienes habían sido ignorados durante tanto tiempo. La relación entre Trump y Texas parecía inquebrantable, pero como toda gran alianza, había debilidades ocultas. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas señales, indicios de que quizás esta relación no era tan sólida como parecía. Algunas decisiones tomadas durante su gobierno comenzaron a generar interrogantes. Si bien su base se mantuvo firme, hubo un sutil crecimiento del malestar entre quienes esperaban más, quienes anhelaban promesas cumplidas sin reservas. Los defensores más acérrimos argumentaron que él seguía siendo la mejor opción, que el juego político requería movimientos estratégicos y que algunas concesiones eran inevitables. Pero para un Estado que valora la lealtad por encima de todo, cualquier desviación del rumbo podría verse como una señal de traición. Y luego llegaron las elecciones de 2020. Texas todavía permaneció del lado de Trump, pero la diferencia de votos se redujo. La señal era clara. Algo se estaba rompiendo. La lealtad absoluta comenzaba a dar paso a la duda. Aún así, muchos creían que regresaría más fuerte, que habría un ajuste de cuentas, que la lucha aún no había terminado. Pero lo que nadie esperaba era que, poco después, una serie de acciones y declaraciones comenzaran a minar irreversiblemente esa confianza. Texas siempre ha estado orgullosa de su independencia, y cuando un líder parece alejarse de los principios que le valieron la confianza de su pueblo, el Estado reacciona. El sentimiento de traición, aunque sea sutil al principio, puede crecer rápidamente hasta volverse irreversible. Lo que estamos viendo ahora podría ser el comienzo de una gran agitación política, donde aquellos que alguna vez defendieron a Trump con uñas y dientes, ahora comienzan a preguntarse, ¿podría ser que fuéramos solo una pieza de un juego más grande? ¿Qué pasó detrás de escena? ¿Qué decisiones se tomaron fuera de los reflectores que pudieron haber comprometido esta alianza? Estas son preguntas que es necesario plantear, porque la política, como la historia, está hecha de ciclos, y lo que hoy puede parecer inquebrantable puede desmoronarse mañana. Texas fue alguna vez el estado que elevó a muchos líderes a la cima, pero también fue el estado que los derrocó cuando se dieron cuenta de que sus promesas no eran más que palabras vacías. Ahora bien, la gran pregunta que todo el mundo debería hacerse es, ¿Trump realmente traicionó a Texas o hay algo más detrás de este cambio de postura? Los acontecimientos venideros pueden revelar mucho más de lo que estamos dispuestos a escuchar. El sentimiento de traición es uno de los más difíciles de ignorar. Cuando alguien en quien confiamos toma decisiones que parecen ir en contra de todo lo prometido, nace un malestar difícil de contener. En Texas, este malestar crece cada día. La pregunta que resuena entre quienes siempre han apoyado a Trump es clara. ¿Realmente le ha dado la espalda al Estado que tanto lo apoyó? ¿O hay algo más profundo detrás de escena? Las señales empezaron a aparecer poco a poco, casi desapercibidas. Inicialmente, cualquier crítica contra Trump fue rápidamente descartada como exageración o desinformación. Pero luego llegaron las primeras decisiones que generaron extrañeza. Algunos cambios de postura, declaraciones ambiguas y, sobre todo, la sensación de que las prioridades estaban cambiando. Texas, que siempre se había enorgullecido de su fuerza e independencia, empezó a preguntarse si no había sido más que un peón más en un juego mucho más grande. ¿Y qué sucede cuando todo un estado comienza a sentirse engañado? La supuesta traición de Trump a Texas no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible para muchos. Pero ahora, al conectar los puntos, el escenario comienza a vislumbrarse de forma preocupante. Durante su mandato, Trump hizo promesas que resonaron profundamente entre los tejanos. Habló de proteger los valores conservadores, fortalecer la economía, evitar que el gobierno federal interfiera en las decisiones estatales y garantizar la seguridad fronteriza.
Promesas que, para muchos, fueron más que simples palabras. Eran compromisos que definirían el futuro del Estado y de la nación. Pero a medida que pasaron los años, algunas de esas promesas comenzaron a desvanecerse en el aire. Texas, conocida por su vibrante economía y su fuerte identidad, comenzó a enfrentar desafíos inesperados. Sectores clave como la industria del petróleo y el gas, uno de los pilares de la economía de Texas, comenzaron a sufrir impactos que muchos creían que Trump evitaría a cualquier precio. Algunas decisiones políticas que antes parecían alineadas con los intereses de Texas comenzaron a favorecer a otras regiones, dejando al Estado en un segundo plano. Al mismo tiempo, la postura de Trump hacia ciertos aliados políticos y figuras conservadoras dentro de Texas ha generado un malestar creciente. Nombres que antes eran considerados parte de su círculo de confianza comenzaron a ser ignorados o incluso criticados públicamente. El detonante del descontento, sin embargo, provino de algo aún más simbólico: la percepción de que Trump se estaba distanciando de la base que lo eligió. Para muchos texanos no se trataba solo de decisiones políticas o económicas, sino de un principio fundamental: la lealtad. Texas no es un estado que olvide fácilmente. Quienes se ganan su confianza pueden contar con un apoyo inquebrantable, pero quienes la traicionan rara vez reciben una segunda oportunidad. La impresión de que Trump estaba más preocupado por mantener alianzas estratégicas que por cumplir sus promesas empezó a erosionar la lealtad de parte de sus votantes. Las redes sociales se inundaron de acalorados debates. Los perfiles que antes defendían fervientemente a Trump ahora plantean interrogantes. ¿Estaba realmente luchando por los mismos ideales que antes? ¿Texas seguía siendo una prioridad para él? Algunos argumentaron que se necesitaba paciencia, que las decisiones políticas requieren tiempo y estrategia. Otros, sin embargo, vieron los hechos como una clara advertencia de que algo estaba cambiando. Comentarios como "Trump nos usó y ahora nos abandonó" comenzaron a aparecer en foros conservadores. Videos y artículos que analizan sus decisiones más recientes comenzaron a viralizarse, planteando preguntas que antes parecían impensables, y luego vino la reacción del propio Trump. En declaraciones públicas intentó reafirmar su compromiso con Texas, pero sus palabras no parecieron tener el mismo impacto que antes. El tono de certeza que antes definía sus discursos ahora parecía reemplazado por justificaciones y ataques a sus oponentes políticos. Para muchos texanos, la pregunta ya no era lo que dijo, sino lo que hizo y, más importante aún, lo que no hizo. Texas siempre ha sido un estado de acción. No se trata solo de discursos apasionados o promesas vacías. Lo que realmente importa son los resultados. Y cuando estos resultados no aparecen, la paciencia se agota rápidamente. El panorama político comenzó a cambiar de manera sutil, pero significativa. Nuevos líderes conservadores comenzaron a ganar terreno, proponiendo una alternativa a quienes se sentían traicionados. Por primera vez en años, la idea de que Texas pudiera alejarse de Trump comenzó a parecer una posibilidad real. ¿Pero es este cambio permanente? ¿Trump ha perdido definitivamente la confianza de los texanos o todavía hay espacio para la reconciliación? Esa es la pregunta que muchos se hacen ahora mismo. Para quienes creían que su lealtad al Estado era incuestionable, los acontecimientos recientes han despertado dudas que ya no pueden ignorarse. Lo que viene a continuación podría definir no solo el futuro político de Texas, sino también el destino de un movimiento que durante años pareció inquebrantable. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Trump realmente traicionó a Texas o es todo esto solo un gran movimiento político? Escribe aquí en los comentarios la frase "Texas no olvida" si crees que esta situación aún puede cambiar, o "Trump
nos dejó atrás, si crees que esta relación ya está comprometida. Quiero ver qué piensan sobre este giro de los acontecimientos y entender cómo este problema está impactando a cada uno de ustedes. Y por supuesto, si aún no has dejado un me gusta, ahora es el momento. Su apoyo es esencial para que esta discusión llegue a la mayor cantidad de personas posible. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que crees sobre esta relación. Los texanos son conocidos por su lealtad inquebrantable, pero también por su intolerancia a la traición. Durante años, Trump fue visto como un líder fuerte, alguien que entendía las necesidades del pueblo y estaba dispuesto a luchar contra la élite política de Washington. Pero algo cambió. El sentimiento de frustración creció, no de la noche a la mañana, sino de forma lenta y constante. Al principio, las señales fueron sutiles, una promesa que parecía olvidada, una decisión que beneficiaba a otros estados en detrimento de Texas, una alianza inesperada con figuras que antes habían sido criticadas. Para muchos, Texas siempre ha sido la columna vertebral del conservadurismo en Estados Unidos, un símbolo de resistencia contra las políticas progresistas que amenazan los valores tradicionales. Pero ahora, la impresión es que este pilar ha quedado de lado. La frustración empezó a manifestarse primero en conversaciones privadas, luego en foros y redes sociales, hasta convertirse en un fenómeno imposible de ignorar. Los ciudadanos que antes defendían ferozmente a Trump comenzaron a preguntarse si todavía representaba sus intereses. Lo que más molestó no fue solo la sensación de que se habían incumplido algunas promesas, sino el silencio sobre cuestiones esenciales para el Estado. La crisis en la frontera, por ejemplo, siempre ha sido un motivo de gran preocupación para los tejanos. La promesa de un muro, una política de inmigración estricta y protección contra la entrada incontrolada de inmigrantes ilegales, parecía clara. Pero ahora muchos se preguntan, ¿dónde está esa seguridad prometida? Las acciones ya no coinciden con las palabras y esta desconexión ha alimentado un creciente descontento. La economía de Texas también fue un factor determinante en esta frustración. Texas siempre ha sido un estado de oportunidades, un lugar donde el espíritu emprendedor prospera y donde las grandes industrias, especialmente en el sector energético, siempre han sido valoradas. Pero los últimos años han traído desafíos inesperados. Los pequeños y medianos empresarios, alguna vez optimistas, ahora enfrentan dificultades cada vez mayores. Muchos sienten que las políticas económicas de Trump, que se suponía beneficiarían al Estado, terminaron no teniendo el impacto esperado. Las grandes corporaciones han recibido incentivos, mientras que los trabajadores comunes y corrientes luchan por mantener a flote sus negocios. Los cambios en los precios del petróleo, el impacto de la inflación y la sensación de que el gobierno federal está descuidando los asuntos locales se han convertido en temas recurrentes en las conversaciones políticas. Otro factor que contribuyó a la frustración fue la percepción de que Trump ha dado prioridad a otros estados en la construcción de su nueva estrategia política. En discursos recientes, sus referencias a Texas han disminuido, mientras su atención parece estar centrada en otras regiones clave para una posible futura candidatura. Esto planteó una pregunta incómoda. ¿Texas era solo un trampolín para él? ¿Será que ahora, con una base sólida construida, el Estado ya no es tan relevante para sus planes políticos? Ante esta situación, nuevas voces comenzaron a surgir dentro del propio movimiento conservador. Los líderes locales, que alguna vez estuvieron completamente alineados con Trump, ahora están mostrando signos de independencia. Algunos comenzaron a cuestionar públicamente sus decisiones, mientras que otros ensayaron una nueva narrativa. Texas
puede y debe volverse más fuerte por sí solo, sin depender de líderes nacionales que solo miran al Estado cuando necesitan votos. El sentimiento de frustración no significa necesariamente que Trump haya perdido por completo el apoyo de los texanos, pero creó una fisura peligrosa, un espacio donde las dudas empezaron a surgir. Muchos todavía creen que es la mejor opción, que cualquier alternativa significaría una regresión o el ascenso de fuerzas políticas aún más alejadas de los valores de Texas. Pero la paciencia se está acabando, y si hay algo que los texanos odian es sentirse engañados. Ahora quiero saber, ¿sientes que Trump todavía representa a Texas o crees que se está alejando del estado? Comenta aquí Texas fuerte si crees que todavía hay esperanza en esta relación. O Trump nos ha olvidado si crees que realmente ha cambiado sus prioridades. 4. Las promesas que no se cumplieron. Toda gran alianza se basa en una base sólida de confianza, y eso es exactamente lo que Trump ha construido con Texas a lo largo de los años. Prometió proteger los intereses del Estado, garantizar la seguridad fronteriza, fortalecer la economía y mantener los valores conservadores en el centro de su política. Pero, ¿cuántas de estas promesas se han cumplido realmente? ¿Y cuántas fueron solo palabras pronunciadas en el fragor de una campaña? Para muchos tejanos, esa pregunta se ha vuelto inevitable. Lo que alguna vez fue una certeza absoluta, ahora está envuelta en dudas, y esto ha llevado a muchos a preguntarse si Trump realmente fue el líder que prometió ser, o si todo fue solo un gran juego político. Una de las mayores promesas hechas a Texas fue fortalecer la seguridad fronteriza. Trump garantizó que protegería al estado de la inmigración ilegal, que reforzaría las patrullas y que el famoso muro en la frontera sur sería una realidad indiscutible. Pero con el paso de los años, la realidad fue muy distinta. El muro no se completó como se esperaba, y la crisis migratoria no solo persistió, sino que en ocasiones empeoró. Para los tejanos que viven en ciudades cercanas a la frontera, este no era un tema lejano o abstracto. Fue algo real que impactó directamente sus vidas y la seguridad de sus comunidades. La promesa de que habría una solución definitiva nunca se materializó como muchos esperaban. En cuanto a la economía, Trump prometió impulsar la industria petrolera y energética de Texas. En un estado donde el petróleo es sinónimo de progreso y estabilidad financiera, esta fue una promesa fundamental. Sin embargo, a pesar de algunas medidas iniciales que beneficiaron al sector, en el largo plazo los efectos no fueron tan positivos como se esperaba. Los empresarios del sector enfrentaron dificultades y la interferencia del gobierno federal en ciertas áreas dejó un sabor amargo en la boca de muchos inversionistas de Texas. Texas siempre ha sido un estado que valora la libertad económica y la autonomía, pero en muchas ocasiones las políticas nacionales parecen anular los intereses locales. Otro punto sensible fue la lucha contra la influencia de la agenda progresista en las escuelas e instituciones gubernamentales. Trump prometió que protegería los valores tradicionales y evitaría que ganen terreno ideologías contrarias a la base conservadora. Pero esta guerra cultural no se ha ganado. Por el contrario, en muchos sentidos, la presencia de estas agendas no ha hecho más que crecer, dejando a muchos texanos con la sensación de que las promesas hechas no eran más que discursos incendiarios que nunca se convirtieron en acciones concretas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿hizo Trump lo que pudo pero enfrentó barreras insuperables? ¿O simplemente no estaba tan comprometido con esas promesas como decía? Para algunos, la respuesta es clara: luchó, pero fue saboteado por el sistema. Para otros, lo que vemos ahora es una prueba de que todo fue solo una gran ilusión. Pero en lo único en lo que todos están de acuerdo es en que Texas no olvida. Y si hay algo que los tejanos valoran más que las promesas, son los resultados.
Ahora quiero saber de ti. Si todavía cree que Trump hizo lo mejor que pudo y fue detenido, comente Trump lo intentó. Pero si cree que podría haber hecho mucho más y fallarle a Texas, comente Texas exige respuestas. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir siguiendo esta discusión, porque lo que viene podría cambiarlo todo. Texas siempre ha sido una potencia económica por derecho propio. Un estado que ha prosperado independientemente de los altibajos de la política nacional. El petróleo, el gas, la agricultura y el sector tecnológico siempre han garantizado al Estado una economía fuerte, convirtiéndolo en uno de los pilares financieros de Estados Unidos. Cuando Trump apareció en la escena política, prometió reforzar ese poder económico, garantizar que Texas se beneficiara de sus políticas y proteger los intereses de los trabajadores y propietarios de empresas locales. Pero ahora, al recordar los últimos años, la gran pregunta es, ¿se cumplieron estas promesas o Texas se quedó atrás mientras se daba prioridad a otros estados? Al principio, muchos tejanos creían que se enfrentaban a una época dorada. La desregulación impulsada por Trump trajo ventajas a la industria energética y redujo las barreras a los negocios en diversos sectores. El petróleo y el gas, los motores de la economía de Texas, parecían más fuertes que nunca. Sin embargo, esta sensación de estabilidad no duró mucho. Los cambios del mercado, las políticas comerciales controvertidas y los desafíos globales han comenzado a impactar a la industria de maneras inesperadas. Los pequeños y medianos empresarios que esperaban un entorno económico más favorable encontraron dificultades que no estaban previstas. Los aranceles comerciales impuestos por Trump fueron uno de los puntos más controvertidos. Aunque fueron presentadas como una medida para proteger la industria estadounidense, muchos agricultores y exportadores de Texas sintieron el efecto contrario. Texas siempre ha tenido una fuerte relación comercial con otros países y los nuevos aranceles han creado dificultades en la exportación de productos esenciales para la economía del estado. Además, las disputas comerciales con China afectaron directamente a sectores como el algodón y la ganadería, pilares fundamentales de la agricultura texana. Mientras algunos argumentaban que estas medidas eran necesarias para fortalecer la economía estadounidense a largo plazo, otros las veían como un golpe a la estabilidad financiera del Estado. Otro factor que generó malestar fue la respuesta de Trump a la crisis energética de Texas en 2021. Durante uno de los momentos más críticos de la historia reciente del Estado, cuando una devastadora ola de frío colapsó la infraestructura energética y dejó a millones sin electricidad, muchos tejanos esperaban una respuesta firme y apoyo incondicional del expresidente. Sin embargo, muchos consideraron que la reacción fue débil e inconexa. Texas está orgulloso de su independencia, pero en tiempos de crisis espera que sus aliados políticos estén a su lado. La falta de acciones más contundentes por parte de Trump en este episodio no pasó desapercibida y aumentó las sospechas de que Texas ya no era su prioridad. Mientras tanto, otros estados recibieron beneficios que Texas esperaba para sí. Los recursos se dirigieron a regiones que antes no eran tan leales a Trump, pero que se volvieron estratégicas para sus futuros intereses políticos. Esto planteó una pregunta importante. ¿Será que Texas fue solo un trampolín para su ascenso y ahora su atención se centra en otros lugares donde necesita ganar votos? Para los texanos, que siempre creyeron que Trump era uno de los suyos, este cambio de postura fue difícil de aceptar. Ahora, la economía de Texas enfrenta desafíos que muchos creían que no vería bajo el liderazgo de Trump. El costo de vida ha aumentado. A las empresas les resulta difícil seguir siendo competitivas y el impacto de las políticas federales, que alguna vez parecieron beneficiosas, han comenzado a convertirse en una carga.
Aquellos que antes defendían ciegamente cada decisión de Trump, ahora comienzan a preguntarse si todo fue solo un gran juego político, donde Texas sirvió como un actor clave para lograr objetivos a largo plazo que no incluían al Estado. Ante todo esto surge la gran pregunta: ¿Trump realmente fortaleció la economía de Texas o simplemente usó el Estado mientras le convenía? Deje su comentario con la frase «Texas merece algo mejor» si cree que el Estado ha quedado fuera, o Trump hizo lo mejor que pudo si cree que cumplió lo que prometió. La seguridad fronteriza siempre ha sido uno de los temas más delicados para Texas. Un estado que comparte miles de kilómetros de frontera con México y que a lo largo de décadas ha enfrentado los desafíos de la inmigración ilegal, el narcotráfico y los crímenes transnacionales. Trump surgió como el líder que prometió resolver este problema de una vez por todas. Su discurso fue claro: se construirá el muro, se detendrá la inmigración ilegal y Texas volverá a ser segura. Pero ahora, mirando la realidad, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué se entregó realmente? La promesa de un muro impenetrable fue una de las características distintivas de la campaña de Trump. Aseguró que la estructura cambiaría las reglas del juego, un símbolo de soberanía y protección para los estadounidenses, especialmente aquellos que viven en estados fronterizos como Texas. Y de hecho, algunas partes del muro se construyeron, pero no en la escala y velocidad que muchos esperaban. Se reorientaron los recursos, los proyectos quedaron inconclusos y en muchas áreas las barreras existentes no se reforzaron como se había prometido. El problema de la inmigración ilegal persistió y muchos tejanos comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de las fuertes palabras, la realidad era muy diferente. Además, la política de tolerancia cero, que inicialmente parecía una medida dura pero eficaz, acabó generando repercusiones inesperadas. El gobierno enfrentó dificultades para hacer frente a la alta demanda en los centros de detención y la presión de los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos llevó a una serie de concesiones que muchos conservadores consideraron una debilidad. Texas, que siempre ha sido un estado con una postura firme en materia de inmigración, comenzó a cuestionarse si Trump realmente estaba dispuesto a llegar hasta el final en esta lucha, o si simplemente estaba usando el tema como un recurso electoral. La situación se vio agravada aún más por la postura ambigua de Trump hacia el gobierno de Texas. En momentos críticos, cuando la administración estatal necesitaba apoyo, las respuestas no fueron tan rápidas ni efectivas como se esperaba. Muchos tejanos vieron esto como una señal de que, a pesar de la fuerte retórica, la seguridad fronteriza no era una prioridad tan incuestionable como parecía. Mientras tanto, los desafíos en la frontera continuaron creciendo. El aumento de la delincuencia, los sistemas de seguridad tensos y la falta de una estrategia clara para frenar la inmigración ilegal han dejado a muchos tejanos frustrados. Ciudades enteras cerca de la frontera continuaron enfrentando los mismos viejos problemas, sin una solución definitiva a la vista. Lo que antes se consideraba un compromiso inquebrantable, ahora parece una promesa vacía, y la confianza que muchos tenían en Trump ha comenzado a desmoronarse. Texas siempre ha sido un estado que valora más la acción que las palabras. Si hay algo que los tejanos no pueden tolerar, es la sensación de que han sido engañados. Ahora muchos se preguntan, ¿Trump realmente no logró asegurar la frontera o hizo lo que pudo, pero fue detenido por fuerzas externas? Si crees que podría haber hecho más, comenta frontera abandonada. Pero si cree que fue saboteado y trató de cumplir su promesa, escriba Trump lo intentó, pero no lo dejaron. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir siguiendo este análisis en profundidad del rumbo de Texas y Trump. Los siguientes temas revelarán verdades aún más ocultas que podrían cambiar su perspectiva sobre todo esto. Texas
siempre ha sido un estado clave para la trayectoria política de Trump. Desde el principio, su base de apoyo más leal estuvo ahí, garantizándole importantes victorias y sosteniendo su popularidad incluso en tiempos de crisis. Pero, en los últimos tiempos, algo ha cambiado. Las palabras de Trump comenzaron a sonar diferentes. Sus declaraciones se volvieron más ambiguas y, por momentos, incluso despectivas hacia Texas. ¿Qué pasó para que el expresidente, antes tan vinculado con el Estado, comenzara a adoptar un tono que causó malestar entre sus aliados? Las primeras declaraciones polémicas surgieron de forma sutil, casi imperceptible para muchos. En discursos y entrevistas, Trump comenzó a mencionar a Texas de manera diferente, dejando de lado su inquebrantable admiración por una postura más distante. Hizo comentarios que sugerían que el Estado no era tan seguro electoralmente como antes, implicando que tal vez los tejanos estaban comenzando a cuestionar su liderazgo. Estas declaraciones generaron malestar, pues indicaron que él mismo percibía un debilitamiento de su base, algo que nunca había admitido públicamente. Pero lo que realmente generó una ola de indignación fueron unas declaraciones en eventos a puerta cerrada, donde Trump supuestamente insinuó que los texanos estaban siendo ingratos al cuestionar algunas de sus decisiones. En una ocasión mencionó que había hecho más por Texas que cualquier otro presidente en la historia reciente y que cualquier crítica hacia él era injusta. El problema: a los texanos no les gusta que los traten como si le debieran lealtad ciega a un político. La relación con Trump siempre ha sido de apoyo mutuo, no de sumisión. La idea de que se les estuviera responsabilizando por un apoyo incuestionable generó un profundo malestar. Otra polémica surgió cuando Trump minimizó los problemas que enfrenta el Estado en algunos momentos de crisis. Durante el apagón masivo que afectó a millones de tejanos, su respuesta se consideró débil y sus declaraciones sugirieron que la responsabilidad recaía más en las autoridades locales que en la necesidad de una acción federal coordinada. Para muchos, fue una señal clara de que Trump ya no consideraba a Texas con la misma prioridad que antes. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. Los líderes conservadores comenzaron a expresar públicamente su preocupación, algo impensable hace apenas unos años. Figuras que anteriormente defendieron a Trump con uñas y dientes comenzaron a adoptar un tono más cauteloso. Texas siempre había sido un estado de orgullo e independencia, y la idea de que alguien que antes los había considerado aliados incondicionales los trataba con desprecio era difícil de aceptar. Ahora la pregunta sigue siendo: ¿estas declaraciones fueron solo deslices o son parte de un cambio mayor en la relación de Trump con Texas? ¿Sigue viendo al Estado como un aliado estratégico o ahora está buscando nuevas bases de apoyo en otros lugares? Si cree que Trump realmente devaluó a Texas con sus palabras, comente «respete a Texas». Pero si crees que todo esto fue sacado de contexto y él sigue siendo leal al Estado, escribe «Trump sigue siendo nuestro». Si hay algo que Texas nunca ha tenido miedo de hacer, es adoptar una postura contra cualquiera que amenace sus intereses, sin importar quiénes sean. Y ahora, con el creciente sentimiento de frustración hacia Trump, los líderes texanos han comenzado a hablar con más claridad. Durante años, los políticos conservadores del estado estuvieron completamente alineados con el expresidente, pero recientemente comenzaron a aparecer signos de ruptura. La pregunta que queda es: ¿está Texas preparado para emprender un nuevo camino sin Trump? Algunos de los nombres más importantes de la escena política de Texas han comenzado a adoptar un tono más independiente. Aunque muchos todavía defienden las políticas de Trump, hay un claro intento de distanciarse en determinados momentos. El gobernador, los senadores y los representantes de Texas que anteriormente evitaban cualquier crítica al expresidente, ahora se muestran dispuestos a cuestionar algunas de sus decisiones.
Este movimiento se puede interpretar de dos maneras. O los líderes de Texas se han dado cuenta de que la relación con Trump ya no es tan beneficiosa, o se están preparando para un escenario en el que Texas pueda necesitar un nuevo líder conservador que represente sus intereses. Una de las áreas donde esta brecha fue más evidente fue en el tema de la seguridad fronteriza. Muchos políticos de Texas han comenzado a enfatizar que el Estado necesita tomar sus propias medidas para resolver la crisis migratoria, sin depender exclusivamente del gobierno federal. Esto, en sí mismo, representa un alejamiento de la postura anterior, cuando Trump era visto como la única solución a este problema. Ahora, Texas parece más inclinado a actuar por su cuenta, sin esperar promesas que tal vez nunca se cumplan. Además, los líderes empresariales y los partidarios conservadores influyentes comenzaron a buscar alternativas. Figuras que antes estaban totalmente comprometidas con Trump, ahora están discutiendo otras posibilidades para el futuro político del Estado. ¿Podría surgir un nuevo nombre para liderar el movimiento conservador en Texas? ¿Puede el Estado avanzar hacia la independencia política sin estar atado a un único líder nacional? Si algo es seguro, es que Texas no acepta ser tratado como una pieza desechable en el tablero político. Si los líderes estatales se están distanciando de Trump, eso significa que la base de votantes también puede estar reconsiderando su posición. ¿Pero es este cambio permanente? Si cree que Texas necesita tomar un nuevo camino, comente Texas independiente. Pero si cree que la lealtad a Trump sigue siendo esencial, escriba Trump sigue siendo el líder. A medida que se intensifica el debate sobre la relación entre Trump y Texas, es necesario considerar un factor crucial: la influencia de los medios de comunicación en la construcción de esta crisis. Después de todo, ¿hasta qué punto es real esta supuesta traición y hasta qué punto es una narrativa creada para dividir a la base conservadora? Los medios tradicionales siempre han tenido una postura hostil hacia Trump y ahora muchos medios parecen interesados en explotar cualquier señal de debilitamiento para amplificar la crisis. La pregunta es, ¿se limitan a informar de los hechos o intentan manipular a la opinión pública en su contra? En los últimos años hemos visto repetidamente cómo la prensa ha buscado cualquier oportunidad para socavar a Trump. Los pequeños desacuerdos dentro del movimiento conservador se amplificaron, creando la impresión de un colapso inminente. Y ahora, la misma estrategia parece estar siendo utilizada hacia Texas. Titulares sensacionalistas, informes que solo resaltan los puntos negativos y omiten los logros. Todo ello contribuye a crear un escenario en el que crece la desconfianza, pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar que algunos de los problemas planteados son legítimos. La crisis en la frontera es real. La economía de Texas enfrenta desafíos. Las controvertidas declaraciones de Trump no fueron inventadas. Entonces, ¿dónde está la línea entre los hechos y la manipulación? El gran peligro es permitir que esta división interna sea utilizada como arma por aquellos que siempre han querido ver debilitado al movimiento conservador. La realidad es que los medios no actúan solo como observadores, sino como participantes activos en la creación de la narrativa política. Depende del pueblo de Texas decidir qué es verdad y qué es distorsión. Si hay que criticar a Trump, deben venir de quienes realmente quieren lo mejor para Texas, y no de periodistas que siempre han trabajado en su contra. ¿Y cree que los medios están manipulando esta narrativa para dividir a los conservadores? Si es así, comenta medios mentirosos. Pero si crees que esta crisis es legítima y no solo un juego de prensa, escribe hay que decir la verdad. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque el próximo capítulo de esta historia podría cambiar todo lo que crees sobre el futuro político de Texas.
Texas siempre ha sido un estado donde la voz del pueblo tiene un peso enorme y, en los últimos años, las redes sociales se han convertido en el principal escenario de debates políticos. Lo que alguna vez se decidió en reuniones y mítines cerrados ahora toma forma en publicaciones virales, videos explosivos y hashtags que dominan el panorama digital. Y así es exactamente como la frustración de los tejanos con Trump comenzó a adquirir proporciones gigantescas. El sentimiento de traición, que alguna vez circuló solo entre pequeños grupos conservadores, ahora está en todas partes, alimentado por millones de publicaciones y acaloradas discusiones. Pero, ¿qué tan real es esta revuelta? ¿Refleja el pensamiento de la mayoría de los texanos o estamos ante un fenómeno amplificado por las redes? Todo empezó con algunas publicaciones aisladas. Pequeños influencers y perfiles políticos locales comenzaron a cuestionar públicamente algunas de las decisiones de Trump, especialmente en materia de economía y seguridad fronteriza. Al principio, estas críticas fueron rápidamente refutadas por los partidarios más leales, quienes afirmaron que todo era parte de una estrategia política más amplia. Pero a medida que surgió más información y más promesas parecían incumplidas, las críticas comenzaron a ganar fuerza. De repente, hashtags como Texas merece más y Trump nos olvidamos comenzó a aparecer con frecuencia, siendo utilizado incluso por perfiles que anteriormente defendían con fervor al expresidente. El impacto fue inmediato. Las grandes páginas conservadoras que siempre han apoyado a Trump comenzaron a enfrentar divisiones internas. Mientras algunos insistían en que seguía siendo el mejor líder de Texas, otros pidieron una reevaluación de la lealtad incondicional al expresidente. Figuras influyentes del Estado, incluidos políticos y empresarios, comenzaron a adoptar una postura. Algunos defendieron a Trump y dijeron que las críticas eran injustas, mientras que otros dijeron que era hora de buscar nuevos caminos. Y entonces, lo que antes era solo un murmullo, se convirtió en una auténtica guerra digital. Comenzaron a viralizarse vídeos que analizaban los discursos de Trump y comparaban sus promesas con la realidad. Algunos señalaron contradicciones, destacando momentos en los que el expresidente parecía minimizar los problemas de Texas. Otros argumentaron que seguía siendo la única opción viable contra las fuerzas progresistas que intentaban debilitar al Estado. El debate se volvió tan intenso que incluso los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir la división entre los conservadores de Texas. Pero las redes sociales son un campo minado. Así como pueden exponer verdades, también pueden manipularse para crear narrativas falsas. ¿Este levantamiento digital representa a la mayoría de los texanos o es simplemente una minoría ruidosa que intenta influir en la opinión pública? Los algoritmos favorecen el contenido controvertido y esto puede hacer que una crisis parezca más grande de lo que realmente es. La gran pregunta ahora es, ¿este levantamiento virtual se traducirá en cambios reales en el panorama político de Texas? Si cree que la indignación en las redes sociales representa un sentimiento legítimo de la mayoría de los tejanos, comente, Texas despertó. Pero si crees que todo esto está siendo exagerado y manipulado, escribe, los medios quieren dividirnos. Incluso frente a toda esta indignación, existe todavía un camino para que Trump recupere la confianza de los texanos. ¿Será que sus recientes declaraciones fueron solo errores estratégicos y que con las medidas correctas podrá volver a ser más fuerte en el Estado? ¿O esta crisis ha llegado a un punto irreversible en el que los texanos están dispuestos a embarcarse en un nuevo camino político sin él? La historia nos muestra que, en política, todo puede cambiar rápidamente. Los líderes que parecen debilitados pueden cambiar las cosas con un solo movimiento bien calculado.
En el caso de Trump, todavía cuenta con un fuerte apoyo dentro de Texas. A pesar de las críticas, muchos texanos siguen viéndolo como la única barrera contra el avance de la agenda progresista y el aumento del control del gobierno federal. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a corregir el rumbo y escuchar las advertencias provenientes de su base más fiel? Para que Trump recupere la confianza de Texas, necesitaría tomar algunas medidas urgentes. Primero, tendría que reconocer sus errores y demostrar que todavía le importa el Estado. Esto significa adoptar una postura clara sobre las preocupaciones de los texanos, como la crisis fronteriza, la economía y la independencia política del Estado. Además, necesitaría volver a conectarse con los líderes conservadores locales, muchos de los cuales han comenzado a distanciarse en los últimos meses. Texas no quiere ser tratado como cualquier otro estado. Exige respeto, reconocimiento y un compromiso real con sus necesidades. Otro punto crucial sería un cambio en la forma en que Trump se comunica con los texanos. En los últimos meses, sus declaraciones han sido ambiguas y en ocasiones incluso distantes. Si realmente quiere recuperar Texas, necesita volver a hablar directamente con la gente, sin andarse con rodeos ni discursos ensayados. Necesita recordarles a los texans por qué confiaron en él en primer lugar. ¿Pero es esto todavía posible? ¿Será que, incluso con todos los errores y controversias, los texanos todavía están dispuestos a darle a Trump otra oportunidad? ¿O esta crisis ya ha llegado a un punto de no retorno? Si cree que Trump aún puede recuperar la confianza de Texas, comente: Trump todavía tiene una oportunidad. Pero si crees que es demasiado tarde, escribe: Texas lo hace solo. Deje su me gusta y suscríbase al canal para continuar siguiendo este análisis en profundidad, porque los próximos temas podrían revelar verdades aún más impactantes sobre este cambio en la política de Texas. La pregunta que está en el aire y que pocos se atreven a responder directamente es: ¿puede Texas realmente abandonar a Trump en las próximas elecciones? Durante años, la respuesta pareció ser un rotundo no. Después de todo, el Estado siempre ha sido uno de los pilares del conservadurismo estadounidense y uno de los mayores bastiones de apoyo al expresidente. Pero, ante la creciente insatisfacción, están empezando a aparecer señales de un posible cambio. La pregunta no es solo si Trump todavía tiene apoyo en Texas, sino si ese apoyo es lo suficientemente fuerte como para soportar la frustración que sienten muchos tejanos. Para comprender este posible giro, debemos observar lo que sucede detrás de escena en la política de Texas. Por primera vez en años, grandes nombres del Partido Republicano dentro del estado comenzaron a distanciarse sutilmente de Trump. Lo que alguna vez fue una defensa incondicional, ahora da paso a discursos más cautelosos. Los líderes conservadores, que antes hacían la vista gorda ante cualquier crítica al expresidente, ahora están considerando nuevas alternativas. ¿La razón? Muchos creen que la imagen de Trump puede estar convirtiéndose en un lastre para el futuro del partido. Y Texas, como estado con gran influencia política, no quiere quedarse atrás si surge un nuevo liderazgo. Texas es conocido por su pragmatismo. A diferencia de otros estados que siguen a los líderes por pura lealtad partidista, los texanos tienden a apoyar a quienes obtienen resultados, y eso es exactamente lo que podría estar cambiando la ecuación. El descontento con las políticas de Trump en materia de economía, inmigración y su propio trato hacia Texas está llevando a muchos a repensar si realmente es la mejor opción para el futuro. Esto no significa necesariamente que los texanos votarán por los demócratas, sino más bien que pueden estar buscando otro liderazgo conservador, alguien que represente mejor sus intereses. Otro factor preocupante para Trump es el crecimiento de nuevos líderes republicanos que empiezan a ganar terreno dentro del estado.
Figuras como Ron DeSantis, gobernador de Florida, se han vuelto cada vez más populares entre los conservadores de Texas. Si Trump pierde fuerza, Texas puede fácilmente trasladar su apoyo a otro candidato republicano que lleve la misma agenda conservadora, pero sin el desgaste político que Trump ha acumulado en los últimos años. Encuestas recientes muestran que, si bien Trump todavía tiene apoyo en Texas, ese número ya no es tan abrumador como antes. Si bien en 2020 ganó el estado con relativa facilidad, hay indicios de que su margen de ventaja podría disminuir drásticamente si surge un nuevo candidato fuerte dentro del partido. Esto significa que, por primera vez en años, la disputa dentro del propio campo conservador puede ser más feroz de lo que se imaginaba anteriormente. Pero, ¿están realmente los tejanos dispuestos a abandonar a Trump? ¿O al final, la insatisfacción actual no será suficiente para derribar la lealtad construida a lo largo de los años? Texas siempre ha tenido un espíritu de independencia. Y si hay algo que los texanos no pueden aceptar, es la sensación de que han sido utilizados simplemente como una herramienta política. Si la percepción de que Trump los traicionó se fortalece, el Estado puede pasar página y buscar un nuevo liderazgo. La gran pregunta ahora es, ¿Texas todavía pertenece a Trump o podría perder su control sobre el Estado? Si crees que todavía tiene el control, comenta el Texas de Trump. Pero si crees que el Estado puede seguir un nuevo camino, escribe Texas quiere un nuevo líder. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque en los próximos vídeos profundizaremos aún más en este posible giro político que podría cambiar el futuro de Texas y Estados Unidos. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje de alguna manera te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre todo lo que está pasando. Este vídeo no fue solo un análisis político, sino un viaje de descubrimiento, cuestionamiento y, sobre todo, búsqueda de la verdad. En tiempos de tanta confusión e incertidumbre, debemos estar más atentos que nunca a lo que tenemos delante. Ahora queremos saber cómo le impactó este mensaje. Comenta abajo, sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo esta palabra habló a tu corazón. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Cuál fue el momento que te hizo ver algo que quizás antes estaba oculto? Su participación es esencial, ya que este canal no es solo un espacio de información, sino una comunidad de personas que buscan conocimiento, visión y dirección. Y no te detengas aquí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que desafíe el pensamiento y fortalezca la fe. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva revelación. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, deja tu me gusta para ayudarnos a llevar esta verdad a aún más personas. Y por último, pero no menos importante, continúa tu viaje viendo el siguiente video que ya está en la pantalla final. Hay mucho más por revelar y no querrás perderte lo que viene a continuación. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te guíe en cada paso.